Hola, estoy aquí con una persona muy querida, él es Luis Fer y pues además de ser mi amigo es cómplice en este proyecto tan hermoso que es Nicanican, que está interesado en que las infancias tengan un mejor presente y un mejor futuro, así que estoy muy contenta de que participe en esta sección de entrevistas en donde hablamos de lo que pasa en el mundo y las crianzas, porque Luis Fer tiene 3, ¿verdad? 3 y del mismo tamaño. Entonces, bueno, pues además de que pues tiene esta numerosa familia que está en la primera infancia, que está como todo todo es nuevo, ¿no? Bueno, y sigue siendo nuevo cada vez, aunque crezcan, pero es más complicada la comunicación y el aprendizaje y muchas cosas, ahora por 3. Y hoy vamos a hablar de los animales de compañía, de estos animales que elegimos o nos eligen, y pues por eso es que hoy invité a mi querido amigo. Gracias, Ana, muchas gracias por ser igual cómplice de muchos años juntos haciendo cosas. Y pues claro, no, creo que está padre porque como dices, siempre es como todo es nuevo, todo el tiempo. Entonces, no, creo que es bien importante esta parte que platicábamos de que los niños puedan crecer con animales, ¿no? Y que cada quien desde donde está y como esté, pues puede adoptar. A veces pensamos que los animales de compañía nos cerramos a los perros y los gatos, pero pues también tenemos diferentes contextos. Hay muchos animales que pueden vivir en casa, ¿no? Y también hay otros que son animales silvestres, que por cierto debemos de evitar la compra de estos animales, porque estos animales siempre se venden, porque terminan en lugares como la unidad de rehabilitación de la fauna silvestre que hay aquí en Pachuca. Si bien le va. Si bien le va. Exactamente. Pero bueno, entonces hablemos de los animales que sí pueden estar en casa, que nos pueden acompañar. Bueno, también hay animales que no pueden estar en casa porque tenemos como los caballos, ¿verdad? Aquí estamos en un lugar donde hay muchos caballos bien hermosos. Y vamos a hacer unas imágenes para que los puedan ver también. Pero pues, ¿cómo es que para ti fue de hijo la relación con los animales, con otra especie, ¿no? Porque el vínculo que se genera con estas otras especies es muy fuerte. Platícame. Claro, no, pues creo que se vuelve natural, digo, en mi caso particular, pues siempre crecí rodeado de animales de granja, así llamarlo, en el que pues era normal, ¿no? Las vacas, los toros, los caballos, y conforme vas creciendo descubres que no es la regularidad, lamentablemente para muchos niños y muchas familias, y por eso digo, son muchas a veces realidades en las que estamos, ¿no? A veces hay quien puede tener un pececito, quien puede tener una rana, quien puede tener un perro, un gato, y hay quien en su contexto pues puede tener una vaca, un caballo, crece con un cerdito. Pero en realidad creo que el objetivo es el mismo, la parte que te sensibiliza. Los animales te hacen ver cómo tienes que hacerte responsable también de ellos y cómo desde niño pues eres consciente y vas generando esta sensibilidad de pues que se enferman, que hay que cuidarlo. Lamentablemente pues cuando pasa ahí puede ser su primer contacto con el duelo. Claro, cuando un animal. Importante. Sí, entonces todos estos procesos que puede vivir un niño a través de los animales y a través de poderlos respetar, cuidar, entender la importancia, creo que hace que generemos adultos responsables también. Por supuesto. Porque no eres consciente. Si tú crees que tu realidad es tu ciudad y lamentablemente cada vez menos animales que puedes ver ahí, pues se te cierra, pero cuando te abres y te das cuenta lo importante que es ser consciente hasta de las especies que hay que cuidar, ¿no? La importancia. Sí, pero cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? O sea, tú platícame, Luis Fer niño, platícame cómo vivía con esos animales, ¿no? O sea, tú tenías acceso, ya más adulto te diste cuenta y ahí empezaste a hacer otras cosas, por eso trabajas en proyectos tan hermosos, pero también dime, ¿cómo fue tu experiencia de niño? ¿Cómo lo viviste? ¿Tuviste a alguien
alguien animal a quien amaras muchísimo. Ahora que hablabas de esta importancia de vivir, de serte responsable de alguien que es un animal, que es un ser vivo, de entender cómo funciona la vida, cómo funciona incluso la reproducción, pasar con él sus etapas y después tener el duelo de su pérdida, porque pues casi los animales de compañía pues, viven mucho menos años que los humanos. Entonces, pero platícame, ¿tú cómo lo viviste? Pues era muy interesante porque al final mi familia era muy recurrente, siempre hemos estado muy vinculados al campo. Entonces, pues el estar con los caballos era mi día a día, el subirme era esos momentos que compartí con mi papá, que compartíamos en familia, salir a andar al cerro y entonces en el cerro pues ver pasar muchos animales y tener la suerte de ver un conejo, de ver algunas aves. Pues obviamente en el cerro y en el rancho pues también había toros, becerros, vacas y también esa parte de perderle el miedo porque sabías que podías estar con ellos, que no había como esta barrera, ¿no? O sea, era tan natural esta convivencia y se disfrutaba tanto que el acercarse, tocarlos, le pierdes el miedo y eso se volvía muy muy natural. En casa pues teníamos un perro que era la adoración de mi mamá y ahí era como otra responsabilidad diferente porque ese ya es el día a día, ¿no? Que coma, que tome agua, que si llevarlo al veterinario. Que si se pelea, claro, que no si mata a otro animal. Sí, no, que lastime a alguien. Era un San Bernardo, entonces era un animal muy grande y había que tener consideraciones especiales, ¿no? También con él y esta parte era hacerse responsable. La verdad fueron muy tolerantes mis papás, entonces de pronto llegaba con un gatito que me había ganado en la escuela o que había encontrado, o ahorraba y me compraba en la plaza un patito o un pollito y después descubrí que el pollito iba creciendo y era una gallina y necesitaba más espacios y necesitaba otras consideraciones. Entonces esta parte de irte haciendo como consciente de la evolución y del proceso que los animales viven más rápido, es decir, ok, ya no es el pollito, eres una gallina y pues ya no es esta ternura que te da el pollito, pero eres la responsabilidad que tienes con una gallina. O con un pato, o con un borrego, claro. O con un cerdito. O sea, no es de, ay, bebé, ¿no? Eso pasa mucho con los perritos. Yo me he dado cuenta que a veces, pues les llega de regalo de cumpleaños o los reyes que no están tan conscientes, regalan un perrito sin ver que el perrito va a crecer y que ya no ya va a necesitar más espacio y más comida y va a correr y va a tener mucha energía y va a destruir y entonces hay un buen de perritos abandonados en la calle, ¿no? Sí, como decíamos ahorita de los centros de acopio, ¿no? Hay animales que tienen la fortuna de poder llegar a un lugar donde los puedan recoger algunos espacios, pero muchos no. Y entonces vemos perritos atropellados, vemos perritos en la calle que mueren de frío o de hambre. Y la verdad es que es muy triste que nace de una inconsciencia o de un desconocimiento de lo que representa tener un animal en casa, ¿no? Claro. Los costos que implica un animal en casa, porque pues es alimento, es medicamento, o sea, al final sí es como ver el todo y cuando a veces no hay esta oportunidad de tener en casa por los espacios, porque a veces no tienes el espacio para poder tener, pues poder aprovechar otros lugares que hay en los que pudieras realmente tener estas interacciones. Sí, claro. O sea, buscarlos. Siempre hay manera de tener lo mismo que con el resto de la naturaleza, ¿no? Sí, tenemos Oye, pero cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia con tus hijos, con tus trillizos? ¿Cómo ha sido tu experiencia para que ellos se acerquen a conocer todos estos procesos tan lindos que te otorgan los animales de compañía? Sí, precisamente va a haber un comparativo muy puntual con los niños entre todo este tema de animales en los que crecí. Siempre crecí con pajaritos en casa, ¿no? El tradicional, en su jaulita, los pajaritos y todo esto. Y cuando yo supimos que iban a llegar los trillis, era, bueno, ¿cómo podemos darle esta experiencia con las aves en casa? Pero haciendo esta evolución, ¿no? Volviéndonos cada vez más conscientes.
Y entonces fue de, ok, en lugar de que los tengamos en una jaula, vamos a poner árboles, vamos a poner plantas, para que lleguen solos y los disfruten, pero en libertad. Ay, qué hermoso. Entonces creo que de eso se trata también, Es ¿sabes? la crianza con conciencia, ¿verdad? Sí, de esta evolución, ¿sabes? Claro. O sea, porque a veces tú lo vives y fue muy nutritivo, fue muy valioso, y ahora ¿cómo le puedes dar esta Plus, nueva esta evolución, visión? como dices, sí. Sí, creo que eso es bien importante. La familia de Rox pues está muy vinculada con las vacas, entonces lo mismo, que puedan ir al establo, que puedan conocer el proceso de la leche, tienen recoger los huevos de las gallinas. Ay, hermoso. Y darle todas esas libertades y también perderle el miedo, porque pues obviamente implica que se van a ensuciar, que se van a caer, que van a chupar. Que se van a comer algo que no deberían. Y el es soltar porque pues por un lado son defensas, pero también es esta sensibilidad que a veces perdemos con nuestro medio ambiente y nuestro ambiente. Y la fortuna que tenemos en México de tener lugares de campo tan cerca realmente. O sea, no importa en la ciudad que vivas, en el estado que vivas, en México es tan diverso y tenemos un tema del campo tan amplio que realmente puedes ir y creo que la gente contacto. mexicana te puede dar, oye, acércate a las granjas, ¿no? Bueno, creo que en general puede pasar en muchos países, pero bueno, que aquí es donde tenemos, que puedas tener ese acceso, o sea, que si no te cabe un animal en tu casa, porque es un espacio reducido, bueno, pues ir a esa convivencia, que lo conozcan, que lo vivan. Claro. Digo, se han generado espacios ya muy profesionales, estas granjas, como parques de diversión, y está padre, pero creo que también verlos en la naturaleza, la realidad es diferente. Es distinta. La realidad, los tiempos, ¿no? Los vínculos también son distintos. Sí, y esta responsabilidad de poderles generar, con el caso de los trillis, por ejemplo, pues el perro es complicado, entonces dijimos, bueno, ¿qué si podemos? Un pez beta, pero fue hacerlos conscientes de, a ver, la pecera, vamos juntos a la pecera, a buscar la decoración, pero ahora es diario, tienen que comer y darles el alimento, ¿no? Y hacerlos parte de su entorno, le leen. ¡Ay, qué hermoso! Se llama Robertito, entonces le leen, le platican, están al pendiente, cada día uno es responsable de darle de comer, ellos ya saben qué día le toca a cada uno, y entonces viene esta sensibilidad, esta responsabilidad, de que sepan que su pez tiene que estar bien y que depende de ellos. Claro. Y esta parte es poco a poquito, obviamente con supervisión adulta, con todo lo que implica, pero es irlos involucrando. Me parece muy lindo un pez para comenzar, porque a veces el perro se vuelve también ajeno, ¿no? Porque es casi que van creciendo con el perro, sí, se van vinculando, pero no van teniendo esa responsabilidad, como tú dices, que es tan bonito que se puede aprender con una mascota. Y además, otra cosa con la que me gustaría cerrar esta bonita conversación es que también hay que pensar que este proceso de las pérdidas es mejor pasarlo con una mascota a que tenga que ser una pérdida de un familiar, ¿no? Entonces, papás, yo recomiendo que no sustituyan el perrito o el pez, porque ellos se dan cuenta, y entonces es también como de cierta manera perder un poquito de su confianza, y es mejor que sepan que es un proceso natural, porque es un proceso natural. Y lo rompes de la realidad. Exacto. Y aparte hay libros, Ana tiene unos hermosos que te habla del tema, o sea, hoy en día hay información especializada para niños en la que te puede hablar del duelo. Acompañar esos momentos. Y pues muchísimas gracias, Luis Fer, por recibirnos en este espacio, por recibirnos también en tu conversación, platicarnos un poquito de tu vida, de tu experiencia, y pues sigan viendo estas entrevistas que se estarán publicando en nuestro canal de Nica Nica. Gracias por todo. Bye.